Radios que piensan. Bueno, son las 8:36. Enero es un mes tan intenso en la vida en general, pero en la política en particular, que cuando la gente sale de febrero ya no se sabe si descansa del año o descansa de enero, ¿no? Si cuando los primeros días de febrero descansa, no se sabe si descansa de lo mucho que tuvo que trabajar la semana anterior para poder descansar la siguiente, o del resto del año. Y esto, que tiene validez general, se aplica especialmente a la política, al trámite legislativo, porque qué duda cabe que tenemos días muy intensos en el Parlamento. De alguna manera la política tiende a concentrarse en el Congreso Nacional, y lo van a constatar ahora a propósito de los temas que tenemos para conversar con ustedes, como cada mañana, con la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Y con nuestros panelistas, con el secretario general del PPD, José Toro. Bienvenido, José. Muy buenos días, Pato y Monse. Y con Pamela Po. Pamela, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también. Integrante de la red de politólogas. Además. Sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Bueno, la reforma de pensiones, es tan difícil analizar lo que pasó ayer porque tiene como varias aristas, ¿no? El tema de la negociación política del gobierno, la frase que se lanzó la secretaria general de la UDI ayer en la mañana, lo que fue opacado más tarde por la intervención del presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Esto de un partido de firmar un acuerdo, que era el 3-3, y luego desconocer ese acuerdo, que, o sea, independiente del partido que sea, desprestigia la política, ¿no? El no cumplir los acuerdos suscritos. Y finalmente tenemos una votación como la que ya conocemos. Patricio lo comentaba más temprano hace unos minutos, con el senador Daniel Núñez, un proyecto cercenado que llega al Senado, donde además tiene muy pocas posibilidades de salir en los términos que el gobierno estaba negociando hasta hace 24 horas, ¿no? Porque aquí tiene que entrar a negociar con la derecha. No así en la Cámara, que lo hizo con los llamados no alineados, que fue una negociación que no le fue tan bien. Bueno, en las aristas que tiene esto, pero principalmente la política, porque hemos hablado del tema técnico, ¿no? De la percepción, las encuestas que dan para harto, se cita algunas encuestas y se omite otras, pero desde el punto de vista político de la negociación, ¿cómo ven este proyecto? ¿Cómo vaticinan el trámite en el Senado? Que el senador Núñez estaba medio con moderado optimismo, pero la verdad es que si uno ve las cifras, ¿no? Y las correlaciones de fuerza. A mí no me gusta echarle a perder la vida a nadie, pero le preguntaba de dónde estaba tan optimista. Claro, sí. Además él mismo decía, son 27 de la oposición o de derecha, él planteaba sumando a demócratas, contra 23 del oficialismo y de centro. Sí. Pamela, ¿cómo ves el escenario? Bueno, yo lo veo bastante complejo. Creo que lo que ocurrió ayer, hubo muchos errores no forzados. Creo que el mundo político a veces, como 2/3 de la Cámara se renovó, digamos, hay falta, digamos, de la experticia y el arte de hacer política. Creo que hay gustitos que no te puedes dar, digamos, en los temas de los discursos. Yo debo decir que a mí me gustó mucho el discurso del diputado Venegas, porque planteó que estar en el Parlamento era ir a parlamentar y no una lógica, digamos, de ponerse cada uno en su trinchera. Entonces, dicho eso, creo que ese es el llamado a hacer a la política. Hoy en día no está ocurriendo eso. Hubo una defensa férrea ayer, en los discursos horribles algunos, en los cuales se defendía, digamos, a las AFP en el fondo. Entonces, un debate que está lamentablemente cruzado además por el discurso de los 30 años. O sea, yo creo que hay una derecha que está castigando de manera brutal, digamos, a la centroizquierda, porque se las está cobrando, digamos, y me da la impresión que en los 2 años que nos quedan, lamentablemente no van a dejar legislar ni van a ceder, o sea, se van a trincherar en donde están. Y eso es ver que el gobierno ojalá pierda y que la renovación, digamos, de lo que venga sea a la derecha y ellos legislar, digamos, toda esta agenda. Ahí va a aparecer la agenda de izquierda.
Absolutamente. Lo que ha ocurrido ocurrido siempre, que es el péndulo. Sí. El tema es que las pensiones las personas no pueden seguir esperando. Entonces, si esperamos a otro gobierno que después de nuevo se atrincheran todos, entonces estamos en una lógica en que no está ocurriendo el hacer política. Y lamentablemente, el error que hubo ayer del diputado Ibáñez, creo que jugó una tremendamente mala pasada, y las caras de los ministros era cosa de verlas, digamos, cuando estaban todos en la testera, viendo la votación cuando se cae el 3x3, digamos. Igual, Pato, disculpa, muy cortito, a propósito de lo del diputado Ibáñez, yo creo que evidentemente es un disparo en los pies y le hizo un flaco favor a las negociaciones del gobierno, pero si uno lo ve en términos de la votación, el hecho de que tú cambies tu voto porque alguien te ofendió o ofendió a un líder de tu partido, un voto para una reforma de pensiones que eventualmente va a mejorar pensiones, es bien penca, disculpen la expresión, pero... Sí, es que le dio la excusa perfecta, porque si es cierta la hipótesis, que no hay por qué descartarla, no hablemos sin ingenuidad, ¿no? De que Chile Vamos presionó a demócratas a cambio de sus cupos en la negociación parlamentaria. El diputado Ibáñez le dio el pase gol para que pudieran hacer eso. En lo que dice Pamela, José, se juntan varias cosas, ¿ah? Primero, qué bueno que estos son tiempos, en principio, ¿no? de mayor transparencia por la circulación de las redes sociales, pero uno a veces ve cómo las alocuciones en el Parlamento son más para el TikTok, ¿no? Para tener los likes de tu gente, que para construir política, ¿no? Y creo que hay que también hacer permanentemente el esfuerzo de explicar cómo funciona la política y cómo se llega a acuerdos, más aún cuando no tienen mayoría parlamentaria, y todo eso. Digo también que por el otro lado no hay que ser tan hipócritas, y creo que el tema de la silla giratoria entre regulador y regulado en temas como pensiones, ISAPRE, pesca, salmonicultura, es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra democracia, porque al menos en estas tres materias tenemos, Pamela, tú que además te dedicas a los temas medioambientales, una lista larga, deshonrosa y transversal de personas que pasaron directamente de un lugar a otro, ¿no? Pero no era el momento. O sea, el tema de cómo uno lo plantea en general es distinto a cuando estás a puertas de una votación. Bueno, con todos esos ingredientes, ¿cómo ves, José? Más bien hice como un complemento de lo que decía Pamela para ir a la misma pregunta que hacía Montserrat. Yo creo que fue un desastre ayer. Y un desastre... Lo único bueno del desastre de ayer era que se aprobó la idea de legislar y que esto va al Senado, ¿no? Pero un proyecto que se crea un seguro sin estar financiado, sin el 3-3 entre medio, con la regulación de la industria también con diferentes cosas. Entonces, bueno, y creo que el tiempo ayer no era para darse gustitos, ¿no? Y era para actuar con sentido de responsabilidad. Y creo que ahí la política transversalmente está bien al debe. La discusión de pensiones, lo hemos dicho aquí muchas veces, lleva más de 15 años. Y otra vez vamos a negarle la oportunidad a las personas de mejorarle sus pensiones, por mínimo que sea esa mejora. Solo por caprichos de la polarización de los discursos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que están todos más pensando en el discurso de TikTok, el discurso del Reel, que en el acuerdo real. Claro. Oye, qué bacán lo que dijo Toro. Claro, pero sí. me quedo con el bacán, pero eso no soluciona ni se concretiza en nada en particular, ni mejora en nada las pensiones de este país. Porque lo que no se dice, pero es verdad, es que los silencios generan acuerdo y lo no público es lo que te genera el acuerdo, la conversación reservada, porque en ese espacio la gente está dispuesta a ceder, porque públicamente no está dispuesta a que su propia manada salga a criticarle por qué cedió, ¿no? Y eso es lo lamentable, si no le damos una vuelta real al punto, que no significa hacer un acuerdo en contra de la ciudadanía, estar en favor de intereses, sino más bien entender dónde va a ser el espacio. Y otra cosa es por qué, si yo tengo un acuerdo firmado desde un partido, con la seriedad que un partido debiese representar, ese partido no es capaz de cumplir lo que firma. Bueno, a propósito de eso, ayer en el programa Política en Vivo acá en la radio, entrevistaban Felipe Pozo entrevistaba a Juan Pablo Luna,
y él planteaba que, bueno, varias cosas bien interesantes, ¿ah? Vamos a tener una versión escrita de esa entrevista para que la puedan revisar más rato, pero él planteaba que el problema del Congreso, de la Cámara en particular, no es tanto la fragmentación, sino que esta lógica de espectacularización de la política. Y me acordé también de una entrevista que hiciste tú, Pato, cuando salió recién asumido el presidente de la Cámara, el diputado Cifuentes, y él decía que en la Cámara en general el ambiente es de mucha buena onda en general. Sí. Él lo planteaba de esa manera, es su Decía, en percepción. términos personales. Personales, Decía, claro. Pero que cuando se prende una cámara, se pone un micrófono, todos se atacan, ¿no? Y es una cuestión mucho más confrontacional. Parte también del análisis, ¿no? Y algo que probablemente no va a cambiar con el próximo Congreso, y vamos a estar en un loop eterno de no poder cumplir con los programas de los gobiernos, lo que es bien desalentador, en general, no solamente en este gobierno. Ahora, Pamela, respecto de la afirmación que lo tenemos ahí en nuestro GC, de la derrota ideológica del gobierno. Ahí les quiero pedir una reflexión, porque se ha hablado harto de esto, que en realidad la ciudadanía quiere que se fortalezca la capitalización individual, este 6%, se citan encuestas, se citan los 2 últimos plebiscitos, cosa que yo creo que al menos es dudoso, ¿no? Porque uno no puede desglosar como tema por tema. Y ayer citábamos, por ejemplo, la encuesta de Data Influye, que daba cuenta que más del 50% quiere efectivamente o todo o sea, que toda la cotización extra se vaya a un fondo colectivo o que parte de eso se vaya a un fondo colectivo. Por lo tanto, esto también, los argumentos son bien mañosos, ¿no? De lado y lado. Pero ¿cómo ves esto de la derrota ideológica del gobierno, que es una frase bien fuerte, bien grandilocuente? A mí no me gusta la frase, derrota ideológica. Yo creo que el gobierno, dado los 2 procesos constituyentes, y el primero, la verdad es que yo diría que ahí se produjo el quiebre, digamos, de qué es lo que puedes legislar, qué es lo que no se puede legislar, y además hay que ser consciente de las mayorías que el propio gobierno tiene. Entonces la derrota ideológica, la verdad es que encuentro que es como una frase grandilocuente, pero la verdad es que hay que ser justo en que el gobierno ha tratado de acomodarse, digamos, a la situación de votos que tiene en el Congreso. O sea, uno tendría que ser muy cabeza de pistola, digamos, de querer seguir colocando tus ideas por sobre todo, cuando la verdad no, se te desfonda, porque en el Congreso no tienes la mayoría para poder sacar tus propias ideas. Y eso implica, y ahí es donde creo que yo está la falla, hacer el arte de negociar. Y a mí me da la impresión de que había una falla permanente en el gobierno, en las negociaciones que realizan, los tiempos que se dan para discutir. Yo no sé si era tan necesario sacar esta reforma a fines de enero, cuando está todo el mundo reventado después de un presupuesto, de un reajuste, de un montón de cosas que han pasado en el Congreso, y no sé si era necesario realmente sacarlo ayer. Quizás había que volver en marzo, reanudar conversaciones, volver a hacer una vuelta, revisar la estrategia de la conversación permanente. Y eso me da la impresión de que ayer lo dijo muy bien Pepa Hoffman, que no tengo nada con ella, digamos, pero dijo, o sea, están pirquineando los votos, y es verdad, pero ese pirquineo hay que hacerlo bien, o sea, tú no puedes llegar tan débil en la cual que alguien dice algo y se te cae el acuerdo. Entonces hay que afirmar los acuerdos de mejor forma, porque hay que ser, no sé, uno tiene que saber cuántos son los votos que tú tienes. No puedes depender de que 2, 3 se te dan vuelta y jodiste. No puede ser. El diputado Rubén Oyarzo, que inicialmente iba a votar a favor, luego como que lo relativizó. Sí, estaba súper convencido el fin de semana. Había cancelado un viaje, pero finalmente igual hizo el viaje, un viaje personal, digamos, en momentos donde debió haber estado votando, porque cualquier persona que tiene que trabajar no se va de viaje al extranjero, digamos. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Sí, ya si abrimos el tema de la dictadura de las minorías, que a mí me parece súper interesante, de cómo cuando tienes 2 votos valen como 30, ¿no? Cuando dirimen, ¿no? Es que ese es un tema. Que es un tema de las democracias contemporáneas en España a propósito Esa fue de la tesis que trataron de colocar en la DC, de Sí. ser el partido dirimen. Bueno, claro, que a propósito de la disputa que hubo para que asumiera Pedro Sánchez en España, se dio mucho.
Ahora, en esa línea, José, te quería preguntar cómo vislumbras el tema en la misma línea de la transformación, o sea, de la supuesta derrota ideológica, que es un tema que a mí me parece súper interesante, porque, a ver, Pamela dice lo que dijo, pero yo quisiera como ahí poner un matiz, ¿no? Si cualquiera de nosotros hace el ejercicio de conversar con un jubilado, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué cree usted que tiene la jubilación que tiene? Es una hipótesis, no tengo cómo probarla aquí y ahora, ¿no? Es altamente probable que una buena parte piense que es gracias a sus ahorros, ¿no? Entonces, cuando tú le entras a explicar a un jubilado que en realidad no se debe a sus ahorros, sino en buena parte, y en muchos casos en parte mayoritaria, gracias al aporte del Estado a través de distintas vías, como que se les produce una suerte de sorpresa, ¿no? Y yo no quisiera abrir ya tanto más el debate, porque a propósito de esto mismo me interesa mucho lo que está pasando en Argentina, pero por lo general las personas cuando salen a la calle no piensan que el pavimento, que el semáforo, que el árbol, que el camión de la basura, que los carabineros son el Estado, pues, ¿no? Y que gracias a eso transcurre la vida cotidiana. Entonces, efectivamente esto tiene que ver con el tema de pensiones, pero nos remite a un tema mayor. Bueno, esta hipótesis que, como decía Monse, la derecha la ha levantado fuertemente en este debate, que es el de la derrota cultural, ideológica, llámala como quieras, ¿cómo lo ves? Yo creo que parte de presupuesto y prejuicios equivocados. Creo que no hay ninguna derrota cuando uno es pragmático. ¿No? Porque eso es el arte además de gobernar y el arte de la política de decir, mira, yo necesito avanzar y por lo tanto el gobierno dijo yo necesito avanzar en pensiones, mejorar las pensiones hoy día y para futuro y para eso me voy a abrir a estas fórmulas. Y digo que es un prejuicio porque supone que todo el sector del gobierno está en una decisión de un sistema de seguridad social solo que sea de reparto. Lo que tampoco es tan así. ¿No? Porque también el reparto tiene otros problemas desde la lógica del financiamiento y demás. Entonces, si uno ve y analiza, esto es el diseño de la derecha para tratar de reposicionarse después de la pérdida del plebiscito del 17 de diciembre, que los dañó. Y los dañó porque ellos esperaban ganar y tenían la convicción de que iban a ganar. Y pusieron a todos sus actores de todos los poderes por sobre ganar ese plebiscito. Y lo perdieron. Entonces están tratando con esta decisión, con la cosa de pensiones, de darse una victoria. Que es una victoria que no tiene ni un sentido, porque yo no veo dónde está la derrota del gobierno. El gobierno aprobó un proyecto, la idea de legislar. Veamos cómo va a ocurrir en el Senado, esa es otra discusión. Se abrió del 6% a un 3,3%, que era lo mismo presentado por Piñera hace 3, 4 años atrás. Le costó 14 meses llegar a esa... 14 meses, porque sesión. vio las posibilidades. Sí. Porque entendió el proceso, porque entendió cuál era la coyuntura hoy día. Y dijo, mira, la única oportunidad en un año electoral de sacar esta reforma es entre enero y marzo, no tengo otra. Porque después de marzo esto se va a crispar mucho más y ya la derecha viene con una posición de extremar las posiciones para efectos de agudizar las contradicciones. Sí, ahora, Pamela, ya bueno, hablamos del gobierno, podríamos seguir eternamente, pero en la vereda de la oposición, ayer vimos, por ejemplo, una oposición muy dura que se negó a la idea de legislar, cosa que en sí no es algo condenable, ¿no? Si tú estás en desacuerdo con el corazón de un proyecto, lo más lógico es que se rechace, pero se votó en la votación en particular, por ejemplo, contra el tema de la PGU, ¿no? Que eso cuesta un poco comprenderlo, porque el tema de la cotización adicional, claro, se rechazó la cotización adicional. Y luego, después de eso, no se pudo seguir votando el tema del guarismo, ¿no? Sí. Porque iba aparejado de lo otro. Pero que se rechacen temas como la PGU. Y cuando en una misma semana el presidente de la CPC dijo que él estaba en contra de que la PGU aumentara a 250, que debía quedarse en 214, la línea de la pobreza. ¿Tú ves que en un año electoral, donde las elecciones están aquí a la esquina, porque van a haber primarias, ¿no? Está lo de los gobernadores... ¿Para qué hablar de los alcaldes? ¿La derecha pueda pagar algún costo en materias tan sensibles como las pensiones de no dejar avanzar, no solamente la reforma del gobierno, sino que cuestiones como la PGU? Porque lo que dice la oposición es,
queremos hacer solidaridad vía PGU, pero luego el tema del financiamiento, nadie ha sido, y nosotros acá hemos entrevistado a varios integrantes de la oposición, nadie ha sido claro y explícito respecto de cómo lo van a financiar, porque tampoco quieren un aumento en los impuestos, ¿no? ¿Ves que puede haber ahí algún costo para la oposición? La verdad es que a mí me da la impresión que como que los temas electorales van por otras partes. Hoy en día están corriendo como por otros carriles. O sea, como decíamos, como bien decía Patricio, el tema del TikTok, el tema de la cuña, ¿cuál es más? Crónica Roja, por ejemplo. Yo creo que va a ser gravitante en los temas de seguridad, y no seguridad social, sino que seguridad, digamos, de la dura, sheriff. O sea, ¿y la corrupción? El tema de la corrupción, yo creo que la gente está tan de toda la política, que hoy en día se va a quedar probablemente con ciertos discursos, y esos discursos son los que van a penetrar, y yo creo que el tema del discurso de seguridad va a ser gravitante a la hora de ver qué es lo que va a ocurrir, digamos, en las elecciones. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, hay parlamentarios de la centroizquierda que igual han endurecido ciertos discursos. Entonces, y alcaldes también, ¿no? Y alcaldes también, o sea, los estados de excepción. O sea, si uno empieza, yo creo que la cosa va a correr en ese carril y no en el de seguridad social, porque es más complejo explicarlo. Es mucho más difícil explicar en un Reels de 1 minuto cómo funciona la PGU, cómo el tema de pensiones, cómo funciona la AFP. Entonces, no va a ir por ese lado. Y yo creo que lamentable, y eso es lo lamentable también. Y creo que ahí tenemos un severo problema de educación cívica en ese sentido, porque el sistema, ¿cierto?, neoliberal nos fue individualizando a tal punto que hoy en día te preocupa lo tuyo, tu reducto ahí, y no hay una cuestión ni mirada de sociedad de manera colectiva. Y eso creo que es lo que nos está haciendo aguas en el sistema democrático también, pues está desfondado. Hay dificultad para hacer el seguimiento técnico de los proyectos de ley. A veces incluso a las personas que estamos como más familiarizadas con el tema nos cuesta entender ciertos debates, y hay que hacer el esfuerzo, pero para hacer el esfuerzo hay que tener interés, hay que tener tiempo. Entonces tenemos ahí un problema serio para efectos de la relación entre la ciudadanía y la política, ¿no? Pero bueno, vamos a ir un breve alto, porque a propósito de esto, a la vuelta vamos a hablar sobre la ley Cortes y ISAPRES, que tampoco es tan sencilla de entender, que se supone que se va a votar el próximo lunes, y en donde hay ahí una serie de cuestiones que vamos a tratar de explicar con nuestros panelistas en el bloque que viene. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa, para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años.
Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Estar muy presente. Sí, son las 9:02. Estamos al aire, Tulio. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice cuando está afuera. No, pero estábamos diciendo nada terrible. Estábamos simplemente continuando con las conversaciones porque queremos mantenernos en el debate parlamentario a propósito de la ley corta de ISAPRE. Voy a hacer el resumen del resumen y luego les doy la palabra. Hay una propuesta del gobierno que tiene por propósito primero hacer cumplir el fallo, pero al mismo tiempo no hacer caer el sistema. Parece que la manera que encontró el gobierno para esta sábana, que es por definición corta, es el aumento de los precios base de los planes, que en algunos casos pueden llegar hasta el 40%. Esto obviamente genera incomodidad en el llamado mundo progresista, que sin embargo parece estar dispuesto a tragarse el sapo, porque en caso contrario el sistema se derrumbaría, ¿no? Esa es como la hipótesis, y esto nos lo dijo Daniel Núñez ahora, lo ha dicho la senadora Sepúlveda y lo han dicho otros senadores. El problema es que en ese intersticio la derecha plantea que hay una fórmula para que los planes no suban tanto, que es el de la mutualización, ¿no? Que es que aquellos a los cuales en principio se les debería pagar la deuda compartan riesgos con las aseguradoras de modo tal de que los planes no suban tanto. Bueno, ahí es donde se produce el choque, no se ve muy bien cómo se puede llegar a un acuerdo. Y nuevamente son como piedritas en el zapato de las posturas doctrinarias de cada uno de los sectores, ¿no? Bueno, ¿cómo ven ese debate, don José Toro? Traté de explicarlo así bien resumidamente. Está bien. Sí. Lo hemos conversado aquí varias veces porque esto es una larga discusión. Creo, primero, que las ISAPRES tienen que pagar, ¿no? Pagar y cumplir de buena manera. Otra cosa es los plazos, las maneras, las formas, pero tienen que cumplir el fallo de la Corte Suprema porque efectivamente cobraron mal durante más de 10, 15 años, ¿no? Y producto de el propio error de las ISAPRES de cobrar mal, voy a ponerlo en categoría de error, pero no es un error, digamos, fue un acto decidido, si la Corte fue una Suprema ilegalidad. te dice miles de veces 10 años, no es un error. No es un error. No es un error, sí. No es error que dure 10 años, dicen, ¿no? Y por tanto, hoy día entonces la amenaza de quiebre del sistema es lo que hace que el gobierno tenga que presentar la ley corta para efecto de poder generar un mecanismo que permita a la ISAPRE no colapsar y por lo tanto que el sistema de salud privado no caiga y no afecte aún más y perjudique aún más a la red de asistencia pública. Por eso el gobierno está obligado a ir a dar un salvataje a la ISAPRE y generar este mecanismo. Otra cosa distinta es lo que trata de hacer Chile Vamos, tratando de rebajar la deuda que casi a un tercio de lo que es, para efecto de que casi las ISAPRES no terminen pagando nada. Sí, claro, aquí se da el proceso inverso que es la reforma de pensiones, porque aquí el gobierno partió negociando en el Senado, donde es más fácil, ¿no? Porque, digamos, hay menos partidos, pero la más verdad fácil, pero más difícil. es que ha sido bien difícil la conversación en el Senado, en la Comisión de Salud, donde estuvo algunos meses. La verdad es que salió bien mal parado el proyecto, ¿no? Se rechazó la indicación que plantea el Pato del alza de los planes, luego esto se repuso en la Comisión de Hacienda y ayer, no terminaron de discutir y se va a votar el lunes. Pero en la Cámara el escenario puede ser muy distinto y muy adverso incluso para este proyecto si uno escucha las declaraciones de parlamentarios oficialistas, porque en este proyecto, al igual que en algunos de seguridad, por ejemplo, hay como apoyos cruzados. O sea,
es probable que el proyecto salga con los votos favorables de la derecha, y votos en contra de la izquierda, ¿no? Además que es una iniciativa media contracultural para un gobierno progresista, esta idea de vamos a salvar a las ISAPRES, vamos a darle como un respirador artificial, ¿no?, a una industria que además de ser abusiva y de, como decíamos, estar incumpliendo la ley durante más de una década, está en una situación crítica. O sea, independiente del fallo, es probable que algunas ISAPRES mueran, ¿no?, fallezcan. ¿Cómo ves eso, Pamela, también desde el punto de vista como de la gobernanza interna del oficialismo? Porque esto de estar apoyando algo que ideológicamente va en contra de tus principios, por así decirlo, es complejo también. O sea, yo creo que acá la apuesta... A ver, yo creo que lo que ocurre, y por eso se instala esta cosa de la derrota ideológica para el otro proyecto, tiene que ver que llegaste al poder con consignas, ¿cierto?, criticando los 30 años, que fueron los gobiernos de la concertación la nueva mayoría, votaste en esos periodos, digamos, muchos proyectos en contra, incluso con la derecha. Entonces esa situación no hay que perderla de vista, porque eso es lo que complejiza después estos debates cuando tú ya tienes el poder y el sartén por el mango. Entonces acá es cuando ocurre un nivel de pragmatismo que lamentablemente lo tienen que tener, porque no puedes legislar ya desde la idea de que tus ideas son las mejores, sino que vas a tener que abrirte y conversar con la oposición, negociar, etcétera. Y acá está el problema, digamos, ideológico dentro del propio oficialismo, porque hay algunos que se van a querer quedar, digamos, en esta lógica de no tanto pragmatismo, digamos, y disputemos qué es lo que ocurre con las ISAPRES, o sea, quizás es la oportunidad de dejar de caer el sistema y reinventarlo y hacer otra cosa, o el pragmatismo de el sendero de la política pública, que es como, si existen las ISAPRES van a tener que seguir existiendo, pero de otra manera o modificándolo. Y yo creo que eso es lo que en general priman los gobiernos, que es el sendero de la política pública, que no la transformas de cuajo. Yo la única política pública que yo conozco que se ha cambiado de cuajo fue el Transantiago. Pero vimos lo que ocurrió, digamos. Desastre. Fue un desastre primero y hubo que empezar a arreglarlo y echarle plata. Hoy el presidente Piñera, paréntesis, dijo que lo iba a cambiar y solo le cambió el nombre. Exactamente. Entonces, el tema del sendero de la política pública es un tema que está estudiado, digamos, y a la vez cuesta, digamos, porque en este caso, o se deja caer el sistema, implicaría que toda esa gente, creo que 400.000 personas han cambiado ya a FONASA, está sobrecargando el sistema público, no has mejorado los hospitales públicos, ¿cómo te haces cargo? Las enfermeras, el tema del quinto turno, hay un montón de problemas en los hospitales públicos, entonces ¿cómo nos hacemos cargo? Yo entiendo que el gobierno tiene que ser pragmático en esta pasada para poder ver cómo zafas, digamos, para el fallo de la Corte Suprema, pero lo que no puede, creo yo, que ocurrir, digamos, es que la derecha posicione, digamos, que esto se rebaje y que sea una pérdida total, digamos, de la negociación. O sea, es como que te vas, digamos, cediéndolo todo. Yo creo que ahí hay que salvas a la ISAPRE y mutualización al mismo tiempo. Claro, o sea, no puede ser, po. Tiene que ser, digamos... Pero ese escenario es más que probable, po. O sea, es probable. Ahora, en la pasar. Cámara, debo decir que en la Cámara es bien incierto todo siempre, ¿eh? Sí. Entonces, tampoco yo puedo decir, siempre cuando opino del Senado, uno puede pronosticar mucho mejor de lo que se puede pronosticar en la Cámara. A veces en la Cámara viene todo mal, todo terrible, y a veces no es tan así. Entonces, creo que ahí depende mucho de la negociación y el oficialismo. Ojalá que me estén escuchando. Negocien con los parlamentarios, digamos, oficialistas, hagan un prelegislativo. Falta mucho el tema prelegislativo. Y esto te lo digo en todas las carteras. Hay poca pero entonces ahí tú conversación. estás haciendo una crítica técnica del gobierno. Sí. Hay De poco este gobierno, prelegislativo. Hay que desplegarse, hay que salir, no te puedes atrincherar. Muestra los textos antes, negocia. Salir del TikTok. Salir, digamos, de que no quiero mostrar los textos porque eso en el fondo les impide adelantarse. Tienes que ir antes. No puede ser encima cuando ya llegaste, digamos. Dios te escuche, el diablo se haga el sordo. Sí, eso es. ¿Puedes pasar el recado, José, ahí a partidos de Permanentemente. gobierno? A la Pero ministra sí, Tobar. hay un punto ahí que dice Pamela que efectivamente uno tiene que hacer trámite prelegislativo primero con los propios. Sí. Y eso todos los gobiernos lo hacen igual.
No porque estamos dentro de una coalición con todos los diputados senadores, significa que todos van a necesariamente aprobarte el proyecto sin un diálogo o sin una conversación anterior. No funciona tan así, ¿no? Buena y mala manera, o sea, si yo soy de una cartera sectorial, energía, y tengo a mis diputados oficialistas en energía, es ilógico que no vaya a preguntarles a mis diputados de la propia comisión qué están pensando sobre esos temas. Bueno, a veces eso pareciera ser que no ocurre tanto, ¿no? Tanto como debería ocurrir. Pero ustedes están diciendo con este gobierno. En este gobierno. En este gobierno. En este gobierno. Sí, creo que eso es algo de gestión que hay que mejorar y yo entiendo que ahí... Ya, entonces el problema era algo más complejo que Giorgio Jackson era pesado y que llegaba atrasado a los almuerzos. Sí. No, o sea, no. Es una el problema caricatura. no, eso es caricaturizar, pero... Sí. Y No, en otra cosa, sí. porque creo que pasa así entrecolado siempre, todos los defensores del mercado, los defensores del capital privado, casi como que no tiene que existir el Estado dentro del mercado, dicen que funciona perfectamente, pero cuando un privado de una industria tan importante está a punto de quebrar, siempre es el Estado el que termina resolviéndole el problema. El tema es cómo lo hace. El tema es cómo lo hace, porque ya está bien, son países distintos, pero da lo mismo. Pero cuando Alemania Ya sé qué ejemplo salvó... vas a poner. Sí, el de Alemania y Lufthansa, ¿no? Siempre es el mismo. Ya. Cuando Alemania salvó a Lufthansa en la pandemia, se quedó con el 20% de las acciones. Claro. Sí. Es que es como obvio, ¿no? Sí. Pero Alguna acá, participación. no es obvio. Pero acá decir algo así sería No. como una herejía, ¿no? O sea, Sería pero como- espera, perdón, Sí. salvamos los bancos el 81 y después les condenamos la deuda del 2000, ¿no? Con Lago. Y pagaron, pero no todo. Obvio, yo digo, el Estado los tiene que salvar, obvio, porque cumplen un rol fundamental. Bueno, pero veamos cómo. Po. Si Claro. yo les voy a... Si el Estado, la plata de todos los chilenos, que a algunos les encanta decir entre los impuestos y demás, bueno, entremos a ser parte de La propiedad, po. de la propiedad porque Sí, po. corresponde. Es un modelo que está aprobado, ¿no? Sí, lo que pasa es que de acá- pareciera ser un No, error. ese debate es súper complejo. O sea, yo lo viví cuando se tramitó el proyecto de ley de transmisión eléctrica. La franja la expropia el Estado ahora. El Estado debiera tener algún cobro por prestarte la franja por donde pasan las líneas. Y ese debate, no, fue horrible. Era como ideológico, que estábamos horadando la democracia. O sea, Pero pero sí. es un tema que no se puede Pero es colocar. que es importante Es im- cada cierto tiempo ponerlo, aunque Sí. nos distraigamos algunos minutos de la coyuntura. Pero a propósito de lo que tú decías del espectro, cuando Piñera vendió Chilevisión, pero para no hablar de Piñera, cuando cualquier empresario ha vendido canales de la televisión abierta en el último tiempo, los canales no valen ni por las cámaras, ni por los edificios, ni por la infraestructura, valen por la frecuencia. Claro. Y la frecuencia es del Estado. Y el Estado lo entrega en concesión. Entonces, lo que debería corresponder es que el privado no venda, sino que le devuelve la concesión al Estado, o que el Estado sea parte de la negociación, porque el Estado es el que aporta lo más valioso. Misma cosa con las balsas jaulas de la salmonera, bueno, con las Todo. concesiones en general, ¿no? Pero ese tema no existe en la política chilena. Es como si todo lo que el Estado pusiera no tuviera precio, ¿no? Bueno, acá en el caso de las ISAPRES, volviendo al volviendo al punto, es complejo porque se le está de alguna manera traspasando el costo de salvar a las ISAPRES, se le está traspasando a los usuarios, ¿no? Y usuarias. Al punto que si es que los planes llegan a subir efectivamente un 40%, que estamos hablando de algunas ISAPRES, no todas. Sí. O sea, a mí si me suben 40% el plan, yo me cambio de ISAPRE y me voy a FONASA, ¿no? Por lo tanto, tampoco estás solucionando la crisis, ¿no? Sino que la estás quizás extendiendo, le estás Choteando. claro, lo estás choteando. Por eso Juan Carlos Saiz decía, Pame, ahí te devolvemos la palabra, que lo que el gobierno tenía que hacer era preparar a FONASA. Eso es. Yo también creo lo mismo. No, yo ahí Algo. creo lo mismo. Yo creo que aquí hay que fortalecer el sistema público. O sea, el sistema público además tiene muchas bondades en muchos aspectos. Entonces, yo soy FONASA y siempre he sido FONASA. Entonces, yo creo que hay que fortalecer el sistema público, que los hospitales, las enfermeras, me ha tocado ver harto el tema de las enfermeras, que tienen el tema del quinto turno, están súper sobrepasadas, el tema del COVID dejó a un montón de gente fuera después. O sea, todo este tema, yo creo que aquí hay que fortalecer el sistema público, porque el privado está haciendo agua.
Hoy en día ser de una ISAPRE significa que en algunas clínicas no te quieren atender o tenés que dejar un cheque en garantía. Está siendo, digamos, es como que igual había un tema revista en este tema. Así, ay, yo soy de ISAPRE, así como yo no me voy a FONASA. También había un tema, digamos, de la sociedad. Entonces ahora es como bien feo ser de ISAPRE, ¿cachai? Como que, y en ese sentido, ya que hay como una caída de la visual, digamos, de la ISAPRE, creo que hay que aprovechar, digamos, de fortalecer. O sea, una cosa es esta ley corta, pero por otro lado debiera ir esa política pública del fortalecimiento de la salud pública. Creo que sería una tremenda, digamos, política de Estado. La ley corta incluye un fondo y diseño de fortalecimiento de FONASA. Eso, Sí. eso también es así. Y creo que uno no puede dejar caer a la ISAPRE hoy día por el impacto que significan al sistema público. Así es. Y por lo tanto, desde ahí creo que necesitamos seguir fortaleciendo FONASA y su red de asistencia, que hoy día funciona bien. Uno dice, mira, todo lo que pasó en el COVID es la integración del sistema y principalmente los funcionarios públicos de la salud los que nos salvaron, digamos, y los que nos sostuvieron, los que sostuvieron al país completo. Son los diseños institucionales de la red de salud pública, los que permitieron la vacunación masiva tan rápidamente. La atención primaria que se forjó durante decenas durante todo el siglo XX, buena parte del siglo XX. Entonces, ese es el modelo finalmente que te salva verdaderamente cualquier urgencia médica al 80-90% de la población. Sí, lo de ISAPRE es un 10-20% máximo. Estamos hablando de 3.600.000 personas. Eso es, ¿no? Claro, que hay que también hacer la diferencia, que acá lo hemos mencionado varias veces, de los prestadores del sistema de salud privado, que es distinto, y que de hecho la mitad de FONASA se atiende en el sistema privado, digamos. Pero bueno, los queremos llevar a otro tema en los minutos que nos quedan, que parece una cuestión media caricaturesca, ¿no? De otro ámbito, no tanto en el político, pero la verdad es que da pie para una reflexión bien interesante, que es lo de Katy Barriga, porque mañana, probablemente, entiendo que mañana, se va a conocer la decisión de la Corte de Apelaciones respecto de la apelación de la Fiscalía y también la apelación de la defensa de Katy Barriga, que hoy día se conoce que van a apelar la reclusión domiciliaria total y que sea solamente nocturna, ¿no? Argumentan que hay contradicciones en el juez. O sea, critican al juez, pero por razones distintas que la critica, digamos, la Fiscalía. Y se da el debate respecto de las prisiones preventivas en general, ¿no? Que lo hemos abordado acá, las diferencias que se dan en los distintos casos, el desparpajo que hay también en el caso de Katy Barriga, de Camila Polizzi, ¿no? Esto de andar posando en bikini, y que en el fondo está en una situación de privilegio. Ella creo que está en una parcela, ¿no? Con todos los acondicionamientos para tener una estadía ahí bien cómoda, ¿no? ¿Cómo ven ese debate, más allá de la crítica a Katy Barriga, que creo que es, hasta esta altura es fácil pegarle, digamos, pero más allá como el tema más profundo respecto de las prisiones preventivas y de estos casos y las diferencias que se hacen con todo lo que eso implica? Pamela. Bueno, yo creo que la justicia siempre ha tenido, lamentablemente no es ciega, y hay temas de clase social que se ejerce, digamos. O sea, podemos ir a distintos casos, penta, clases de ética. O sea, para cierto sector de la sociedad tú ejerces ciertos privilegios dentro de la justicia y para otros no. O sea, lo hemos visto, digamos. Lo que ocurrió con la cárcel, ¿cierto? Cuando se quemó la cárcel, gente que estaba, digamos, por unos civiles, o sea, cosas que lamentablemente la justicia en ese sentido no es imparcial. Dicho eso, creo que son casos que lamentablemente esta cosa como de la política y el tema de uso de redes sociales, o sea, yo siento que estas personajes están montando también una especie como de facturación también de tu caída. O sea, probablemente no me extrañaría si Katy Barriga sale libre, por ejemplo, o tiene una pena muy acotada después en un reality show en la tele. O sea, yo creo que aquí es donde el sistema está mal, digamos, y que siento que no hay una sanción social finalmente para este tipo de casos porque se posiciona finalmente y hizo la pasada.
Es como, estuviste en el lugar, hiciste la pasada, ganaste y vaya a facturar después de nuevo. Entonces yo creo que ahí, y aquí es donde yo ojalá interpelo al mundo político, digamos, es que no puedes llevar ese nivel de candidatos, por ejemplo, a ser una alcaldesa de una tremenda comuna como Maipú, una comuna donde personas que tienen un alto grado de vulnerabilidad y en el fondo jugar con los fondos públicos. Entonces aquí también debiera haber un castigo, una sanción social para quien la colocó ahí. Porque ella, dentro de todo, independiente que es la culpable, digamos, de ejercer todo este ejercicio que se hizo, a mí me parece que en ese sentido también hay una responsabilidad del partido político que la colocó. Y esa sanción no existe finalmente. Bueno, el partido político parece no tener plena conciencia de lo que tú dices, porque como que se ha lavado las manos, no era militante nuestra, no teníamos como... y así sucesivamente. A ver, no sé si están de acuerdo, pero Katy Barriga ha mostrado ser una persona irrefutablemente frívola, irrefutablemente inconsciente de lo que es la función pública. Como estoy al aire no puedo usar la palabra que se me aparece inmediatamente en la cabeza, pero digamos carepalo. Y eso ha provocado harta indignación en la gente. Yo creo que eso es bien transversal, ¿no? Y lo que está en juego es si el sistema premia a alguien que se comporta así o lo castiga. Me da la impresión que esto como que trasciende un poquito a la política contingente, que es la mirada que tienen las personas de cómo funciona el sistema judicial. Pues de repente hay quien puede pensar que es resentido hablar de justicia para ricos y justicia para pobres, pero aquí se juegan esas cosas. Yo creo que es una constatación. Es una constatación de nuestro sistema y es lamentable. Y es muy lamentable. Ahora, quizás voy a decir algo bien políticamente incorrecto desde mi posición, pero la verdad es que yo creo que no daba para prisión preventiva, ¿no? Ni ese caso, ni el de Democracia Viva, ni el de Polici. Porque ahí hay un principio y la prisión preventiva es excepcional y hoy día se está convirtiendo en la regla fundamental y no es así, ¿no? Y la gente confunde la medida cautelar con la sanción penal. La gente confunde la medida cautelar, que tiene que ver con garantizar el resultado del juicio, ¿no?, en vez de la sanción. Y lo digo porque a veces en toda esta discusión de la seguridad, también estos casos que son de mucho fraude al fisco, que hay muchos recursos involucrados, 31.000 millones, con toda una red que se sienta en la base, que un poco los fiscales trataron de demostrar que estaba esta investigación para Katy con un conjunto, ¿no? Y que incluso llega hasta el diputado marido de la alcaldesa, de la ex alcaldesa. Entonces, pero no obstante toda la gravedad de esos delitos, uno tiene que decir, bueno, ¿se cumple para el objeto de la investigación con que estas personas estén detenidas en su casa? Sí, cumple. Porque yo tengo que privilegiar el resultado de la investigación. ¿Sirve que estén en una cárcel? No sirve para la investigación. Otra cosa es cuando estas personas sean condenadas, que es posible, dada la evidencia que el fiscal está presentando, terminen ese resultado, vaya y cumpla su condena en una cárcel. Pero también se te pueden fugar. Claro, lo que ocurrió con Karen Rojo, ¿no? Y era harta menos plata. Pero aquí, efectivamente, si tiene arraigo y tiene arresto domiciliario total, es suficiente. Porque uno no puede caer en el populismo de considerar que todo delito entonces tiene que cumplir, tiene que hacer prisión preventiva. Ahora, si nos vamos al tema de la gravedad de los delitos, comparativamente con otros, ¿no? Tú mencionabas lo de Karen Rojo, que en realidad es re poca plata. Democracia Viva son cerca de 400 millones, pero además de la cantidad, de lo cuantitativo, el juez dijo que había, no sé si utilizó la palabra evidencias, ¿no?, pero que había, pongámosle un símil de evidencia, suficiente como para señalar que había una participación de la imputada en los delitos.
Y la verdad es que si vemos la gravedad de los posibles delitos, porque todavía falta la investigación, por ejemplo, lo que ha salido en algunos reportajes de prensa, en la Tercera han sacado varias notas bien detalladas sobre cómo se ha escondido evidencia, que se han borrado correos electrónicos, que han desaparecido computadores, tablets, en fin. O sea, hay un afán por entorpecer la investigación, ¿no? No de ahora, sino que de antes. Katy Barriga ese mismo día hace un live en Instagram pidiendo que las personas que recibieron los collares le mandaran fotos, ¿no? Por lo tanto, uno dice, si se cumplen los criterios de la gravedad de los delitos, de no entorpecer la investigación, el peligro de fuga ya quizás uno lo puede dudar. Pero, claro, eso también es interpretable, ¿no? A propósito de lo que dice José. Yo no soy abogada como José, pero por lo menos uno hace una comparación con otros casos y la verdad es que en este caso al menos está la duda, ¿no? Sí, está yo insisto, creo que si bien puede ser, pero también creo que el tema, una cosa es como establecer esta lógica, ¿cierto?, de dar una señal. A mí me da la impresión que la señal que se da es como débil, po. O sea, en ese sentido, o sea, Katy Barriga, aquí estoy viendo, tiene 866,000 seguidores, casi 1 millón de seguidores en Instagram. Entonces, si uno lo piensa, la mujer en realidad, yo te aseguro que va a seguir facturando con esto. Pero después viene todo un después viene proceso el de la reality, víctima, el reality. donde no va a importar que sea madre cuidadora. Exactamente, entonces siento que lo que se posiciona como sociedad finalmente es que es como, lo puedes hacer, no tienes un castigo severo y eso después te permite incluso facturar. Lo que realmente importa es que triunfó el amor. Que fue lo que dijo ella luego de que le dieron la... Oye, igual los memes estaban buenos. ¿A qué cosa mayor podría aspirar uno que eso, no? Yo asumiendo un poco lo que dice la PAME del castigo ejemplificador, claro, pero que sea la condena, ¿no? Sí, porque bueno. si no a veces nuestro sistema penal, que ya penaliza la pobreza, Sí. sigue profundizando esas desigualdades también. Ya, pero si a mí me pillan en una población con un Ahí papelillo y hay Ese una es el investigación en curso, Es que ese es el punto. Me Te van a dejar pudro en la preso. cárcel, po. Es que ese es el punto. ¿Ah? Porque- Porque igual la gente sabe que está lleno de mujeres de poblaciones en las cárceles con prisión preventiva por microtráfico, po. Y no solamente eso, porque también lamentablemente aquí hay un problema valórico que ha terminado dándole más importancia a los grandes atentados contra la propiedad privada que otras cosas. Entonces parece ser, por ejemplo, yo no quiero minimizar el delito, pero parece ser, por ejemplo, que sacarle la billetera a alguien en el metro es más grave que robarse 30.000 millones de una municipalidad. Ese es el Y no es punto. más grave, po. No. 30.000 millones es mucho más grave que el carterazo del lanzazo común y corriente que ocurre en el metro. Y no solo... O que saquear un supermercado, a Sí, propósito completamente. de los delitos del O que estallido sacar social. un supermercado. Además, con otro contexto, pero... Sí. Porque además tú defraudas la confianza pública, la fe pública, no solo te robas la plata, no solo defraudas al sistema para obtener ilícitamente una cantidad de recursos, sino también hay un daño a la confianza pública, que es el mayor daño que uno le puede hacer a una sociedad democrática. Ese tipo de sanción, lo voy a poner así, en Estados Unidos, cuando Jeremy, ¿cómo se llama esta cosa del fraude? Se me olvidó. Ya. Sí, es el de la burbuja inmobiliaria. El de la burbuja inmobiliaria. sí. 2008. 2008, que generó toda una crisis mundial, tipo quedó preso permanentemente, ¿no? Presidio perpetuo, completo, porque lo que dañó fue la confianza colectiva, ¿no? La fe pública. Bueno, como pueden ver en este programa le estamos dando un combate frontal a la delincuencia, ¿no? Pero a toda la delincuencia, pues no Sí, selectivamente. ¿Ah? Pamela, pues muchas gracias por haber venido. Gracias, igual. Don José Toro, muchas gracias. Muchas gracias. Con Montserrat vamos a ir